estimado facilitador, mi nombre es Gregory Manuel. El día de hoy exploraremos temas que son de gran relevancia para la comprensión de la naturaleza del delito y su responsabilidad penal. Nos centraremos en el iter criminis, ya que este nos describe el camino del delito desde su planificación hasta su consumación. Obviamente también abordaremos temas que son de gran relevancia como lo es la tentativa y la frustración, ya que estas analizan situaciones en las cuales el delito no logró consumarse completamente. Asimismo, abordaremos temas que también son de gran relevancia como lo son el delito imposible y la complicidad, elementos que nos ayudarán a comprender la complejidad de la implicación penal. Ahora, el iter criminis. El concepto de iter criminis en el derecho penal venezolano se refiere al periodo de tiempo que transcurre entre la planificación del delito y su consumación. Es un término que se asocia con la teoría del delito y más específicamente con la tipificación de las conductas punibles. En el contexto penal, el iter criminis aborda todas las fases del delito como lo son preparación, planeación, ejecución y consumo. Ahora, las diferencias entre actos deliberatorios, actos preparatorios y actos de ejecución. Los actos deliberatorios se conocen como la etapa de la reflexión y pensamiento sobre la posibilidad de cometer un delito. En esta etapa, el autor tiene la intención y toma decisiones acerca de cómo llevar a cabo la ejecución del delito, pero aún no ha ejecutado ningún acto o acción concreta para que el mismo se consuma. Ahora, los actos preparatorios. Los actos preparatorios son aquellos actos que el autor planifica para hacer mucho, para la facilidad de la ejecución del delito. Básicamente, estos actos son los que preparan el terreno para la ejecución del delito. Y por último tenemos los actos de ejecución o los comienzos de ejecución, que es cuando ya el autor o la planificación del delito ha pasado por estas dos etapas y el autor, digamos de cierta manera, inicia la ejecución del delito. Ahora, tenemos lo que es la tentativa. La tentativa en el derecho penal venezolano, digamos que es un concepto que se refiere al inicio de la ejecución del delito, pero por causas ajenas a la voluntad del autor, este hecho no se consuma. Este concepto es fundamental para la tipificación de las conductas delictivas, ya que nos permite, digamos, tipificar o de cierta manera sancionar situaciones en las que es evidente la intención de la actuación del autor. Ahora, la tentativa tiene como elementos el dolo e intención, ya que debe existir la intención de cometer un delito. A su vez, también tienen lo que son los actos ejecutorios, ya que estos actos deben ser la evidencia del inicio de la ejecución del crimen, aunque este no se haya consumado. Y la tipicidad, ya que debe existir una descripción legal ya que debe existir una descripción legal acerca de la conducta que se mantenía en las intenciones del autor. Continuando con esto, tenemos lo que es la frustración. La frustración se refiere a la intención de cometer un delito, pero por causas ajenas a la voluntad del autor, este hecho no se consuma. Ahora, los elementos de la frustración básicamente están resumidos en las causas externas, ya que la frustración ocurre cuando el delito no logra consumarse por causas externas, las cuales pueden ser el ejercicio de la fuerza de terceras personas, como lo pueden ser, no sé, funcionarios públicos o policías. También está lo que, como ejemplo, la resistencia de la víctima o diversas causas que sean ajenas e imprevistas a la voluntad del autor. Ahora, la diferencia entre la tentativa y la frustración se refiere a que la tentativa es un intento fallido de consumar el delito, mientras que la frustración o el delito frustrado, digamos que es aquel que ya ha atravesado por todas estas etapas, pero no logra consumarse completamente debido a causas externas imprevistas dentro de la planeación del autor o externas a su voluntad. El delito imposible en el derecho penal venezolano, así como en otros sistemas jurídicos, se refiere a una situación en la que una persona busca cometer un delito, pero su consumación es imposible, ya sea por la inadecuación de los medios empleados o por la inexistencia del objeto del delito. Un ejemplo de esto es una persona que intenta asesinar a otra, pero ya ésta está muerta, o que intenta robar un objeto que ni siquiera existe. Ahora, en cuanto a las formas de participación del delito, podríamos decir que está desglosada en la autoría, la coautoría, la complicidad, el instigador, discúlpeme el error, lo que pasa es que fue un error de la fotocopiadora, y el cooperador inmediato. En cuanto a la autoría, podríamos decir que es el sujeto activo del delito o es la persona de la idea.
o sea, el que premedita y ejecuta todas estas fases para que se consuma el delito. En cuanto a la coautoría, podemos decir que es como la complicidad de dos o más personas que tienen en común cometer el crimen. O sea, básicamente ambas se comparten distintas potestades para que se logre ejecutar la consumación del delito. Ahora bien, un ejemplo de coautoría sería el robo de una tienda entre dos personas. Mientras una de las personas se queda en la puerta para vigilar, la otra fácilmente puede dirigirse, digamos, hacia la caja, que es donde está el dinero y es lo que comúnmente siempre se roban en una tienda. Y bueno, asaltaría al cajero o a la persona que tenga en ese momento el dinero en sus manos. ¿Por qué decimos que es una coautoría? Porque ambos comparten un interés en común para ejecutar o para realizar o llevar a cabo el delito. Ahora bien, en cuanto a la complicidad, que también vamos a hablar de la complicidad necesaria y la complicidad correspectiva, podemos decir en términos generales que la complicidad se presenta cuando una persona, sin ser coautora o autora material del delito, colabora de alguna manera para que el delito se consuma. En cuanto a la complicidad necesaria, podemos decir que esta está regulada por el Código Penal venezolano, específicamente en los artículos que hablan acerca de la participación en el delito. El artículo 83 del Código Penal venezolano nos establece que cómplice es toda persona que colabora de manera inmediata y de manera directa o indirecta para que se consuma, para la consumación de un delito. En cuanto al instigador, podemos decir que es una persona que induce o persuade a otra a cometer un delito. Su rol consiste en convencer, influir o persuadir a otra persona para cometer un hecho delictivo. A pesar que su participación no es directa en el hecho material del delito, digamos que su contribución es esencial para la consumación del mismo. El cooperador inmediato es aquella persona que participa activamente en la comisión del hecho punible. O básicamente es la persona que participa directa y activamente en la ejecución del delito. Un ejemplo de cooperador inmediato sería una riña entre dos personas y que se meta un familiar o un amigo de cualquiera de ellos dos y lo sostenga para que el otro pues lo siga golpeando. Eso se conoce como un cooperador inmediato, ya que la tercera persona está prestando su colaboración en algo que se conoce como un hecho delictivo. En cuanto a la concurrencia de hechos punibles, se refiere a la situación en la que una persona comete múltiples delitos en un solo acto o en varios conexos. Un ejemplo de esto sería una persona que asalta un banco, luego de asaltarlo se va corriendo y roba un taxi y a su vez secuestra al conductor del taxi y entre el apuro y la broma, o sea, y por supuesto la persona a la que tiene secuestrado está bajo la presión de que tiene un armamento, o sea, tiene la presión de que carga un delincuente detrás, atropella a un peatón. Esto se podría resumir como una concurrencia de hechos punibles, ya que de una acción se cometieron distintas acciones delictivas. Ahora, en cuanto al concurso ideal y formal del delito, podemos decir que esto se deriva de que una acción delictiva da lugar a más hechos punibles, tal como el ejemplo que acabo de mencionar. El delito continuo podemos referirnos a él como cuando una persona comete un delito cada cierto tiempo, pero a la hora de calcular es una sola pena, debido a que hubo una concurrencia de hechos punibles en el delito.